Saludos, Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros en esta hora. Este es Jaime López, pastor de la iglesia Belchos, aquí en la ciudad de Brandon, Florida. Estamos agradecidos de que tú nos hayas invitado a la comodidad de tu hogar para que juntos podamos aprender sobre la hermosa palabra de Dios. Quisiera hoy comenzar hablando sobre el tema aislado de la iglesia. Quiero recordarte rápidamente que estamos bajo la serie de estudios bíblicos Buscando a Dios en Aislamiento. Hemos estado hablando por varias semanas de diferentes circunstancias donde nos llevan a estar en un proceso de aislamiento. Pero quiero contarte y decirte en esta hora que Dios es fiel, que Dios es bueno y en medio de cualquier situación que tú puedas estar pasando, Dios estará contigo. Así que anímate en esta hora, llama a tus hijos, llama a tu hija, llama a tu esposa, y siéntense juntos a escuchar y aprender junto con nosotros de la hermosa palabra de Dios. Aislados de la iglesia. Quisiera comenzar leyendo junto contigo Hechos capítulo 28, versículos del 28 al 31. Y lee de esta manera: por tanto, quiero que sepan que esta salvación de Dios se ha enviado a los gentiles y ellos sí escucharán. Durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlos y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y temor alguno. Algo importante que quiero resaltar en esta hora es que a pesar de Pablo estar restringido bajo arresto domiciliario, Pablo aprovechó al máximo cada oportunidad que tuvo para compartir el evangelio. Y creo que nos podemos identificar hoy con Pablo en cierta medida a causa de lo que está sucediendo con esta pandemia alrededor del mundo. Sí, sabemos tú y yo que este proceso, esta pandemia nos ha verdaderamente atacado de una manera imprevista. No tenemos contestaciones claras ni de parte del gobierno, ni de parte de los doctores, ni de parte de nadie. Lo que sí tenemos claro es que en medio de estos procesos de aislamiento, todavía Dios sigue siendo Dios, está sentado en su trono, está en control de todas las cosas que a ti y a mí nos suceden, y Él nos guiará a donde Él desea para que Él siempre sea glorificado. Muchas veces cuando estamos frente a personas que comparten nuestra misma manera de pensar y viven nuestro mismo estilo de vida, hace más fácil compartir con ellos sobre el amor de Dios, ¿verdad que sí? Cuando como cristianos estamos con otros cristianos, se nos hace muy fácil y cómodo compartir el amor de Dios. Es simple porque todos pensamos de igual manera. Cuando todo está bien en nuestras vidas, cuando nuestra cuenta de bancos está saludable, cuando no estás teniendo problemas en tu matrimonio ni en tu trabajo, es muy fácil compartir el amor de Dios. Inclusive cuando vamos a viajes misioneros, donde estamos con otras personas en lugares desconocidos, se es fácil compartir el amor de Dios y las buenas nuevas de salvación. Ahora bien, todo cambia, ¿verdad que sí? Cuando todo no anda bien, se nos hace difícil compartir el amor de Dios cuando hay problemas y dificultades, cuando nuestras circunstancias no son tan favorables en nuestras vidas. Cuando estamos enfermos, cuando perdemos nuestro trabajo, nos bajaron el sueldo, cuando las cuentas suben, cuando las personas hablan injustamente en contra de nosotros. En fin, cuando hay crisis y sufrimiento por alguna razón, a muchos de nosotros se nos hace difícil compartir el amor de Dios a otros, ya que somos propensos a permitir que nuestras circunstancias tomen control de nuestras vidas, aun cuando no debe de ser así. La pregunta sería: ¿en qué circunstancias se es fácil compartir el amor de Dios con los demás? ¿En qué circunstancia se te hace difícil compartir ese amor? ¿Cómo se ve afectado tu deseo de compartir tu fe con otros en momentos en que te sientes aislado? En el caso de Pablo, fácilmente podría haber dejado que sus circunstancias anularan el deseo de proclamar el evangelio de Dios. Pero en su lugar,
Y en lugar de tirar la toalla, después de ser arrestado y puesto bajo arresto domiciliario, Pablo continuó proclamando el amor de Dios a todos aquellos que lo desearan escuchar. Nosotros hoy, en medio de esta pandemia, debemos de hacer lo mismo. En el caso de Pablo, como no era considerado un criminal peligroso, disfrutó de una libertad limitada en Roma mientras esperaba que se presentara su caso. Durante este tiempo, Pablo no pudo estar con la iglesia libremente como había hecho en el pasado. Sin embargo, el arresto domiciliario le permitió tener visitas. Cuando Pablo no podía estar con la iglesia reunida o oír a la gente perdida, arregló que las personas perdidas acudieran a él. Y quiero detenerme ahí un momento. Es importante que tú y yo entendamos algo claramente. Es importante que tú y yo comprendamos hoy que no hay excusa en medio de que sea lo que sea que tú puedas estar pasando para que podamos acudir a otros o que otros acudan a nosotros. Sí, a ti y a mí, en busca de escuchar la verdad. Una verdad que la palabra establece que nos hará libre. Y es lo que Pablo hizo en medio de su encarcelamiento, en medio de su dificultad. Pablo abrió las puertas de su cárcel en medio de su encarcelamiento para recibir personas y así poderle predicar a Cristo. Oiga bien lo que sucedió aquí. Él estaba encarcelado, estaba encerrado, pero aún en medio de su conflicto, él decidió honrar a Dios y no perder tiempo. Decidió predicar el sano evangelio, la sana palabra, la sana doctrina de Dios. Y creo que tú y yo hoy tenemos la gran oportunidad de hacer lo mismo con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, inclusive con algunos de nuestros familiares. Así que te reto, ¿verdad?, en esta hora a que también pienses como Pablo y en medio de tu encarcelamiento, sea por dificultades económicas, sea por situaciones que están fuera de tu espectro, por situaciones que tú no puedes controlar, a causa de esta misma pandemia, quiero retarte, quiero invitarte a que no te desenfoques de la meta. No te desenfoques de lo que Dios tiene y desea de parte de nosotros, que es que compartamos las buenas nuevas de salvación. Mira lo que dice Hechos capítulo 28, versículo 28. Por tanto, quiero que sepan que esta salvación de Dios se ha enviado a los gentiles y ellos sí escucharán. Pablo fue encarcelado por sus creencias, pero utilizó sus circunstancias para compartir el evangelio con otros. ¿Cómo podrían sus circunstancias actuales ser una manera de compartir el evangelio con otros? ¿Cómo puedes usar tus circunstancias para apuntar a otros a Jesús? Segunda de Corintios capítulo 11, versículos del 24 al 28 nos ayudan con esto. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué. Y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de río, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a mano de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Hasta este punto, Pablo había sufrido golpes, apedreamientos, naufragio, había confrontado un sinfín de peligros. Muchas veces no podía dormir, no podía descansar, había pasado hambre, sed y frío. Y lo más que le traía carga era su ansiedad y inquietud por las iglesias. Pablo habría sufrido todo esto y mucho más. Oye bien lo que te quiero decir antes de continuar. Quiero decirte que mira lo que Pablo estaba pensando y lo más que le traía preocupación.
su mayor preocupación era la iglesia. La iglesia somos tú y yo. Él estaba preocupado por la gente que estaban viviendo sin fe ni esperanza. Él estaba preocupado por las personas en las cuales él sabía que necesitaban a un Salvador como él lo necesitó un día. Él estaba preocupado por esto y él quería alcanzarlos para la gloria de Dios. Pablo pudo haber sido tentado en esta temporada de dolor, sufrimiento y aislamiento a enfocarse en sus propias situaciones presentes, aunque temporales, y convertirse en víctima de su propio dolor, tomando una actitud de rebeldía en contra de las personas que lo golpearon, del gobierno y otra gente que lo maltrataron, que fueron injustos, que lo encarcelaron. Y también él pudo haber sido víctima de sus propias circunstancias, de su pobreza, de sus tiempos de hambre. Y a través de esto podía inclusive odiar al mundo y no importarle nada, únicamente él. Pero Pablo no pensó así. Más que nadie, Pablo pudo haber tomado una actitud como esta, ya que para él fue así casi toda su vida, desde el momento que él fue salvo en su encuentro con Dios en Damasco. Pero Pablo no permitió que sus situaciones temporeras, que su hambre, que su dolor por los golpes que había recibido, que su encarcelamiento lo desenfocaran, lo desalinearan de la perfecta voluntad de Dios para su vida. Pablo se enfocó y se mantuvo enfocado en compartir el evangelio con otros, aún en medio de, y me detengo ahí, en medio de su persecución, en medio de su crisis, en medio de sus momentos de angustia, en medio de sus momentos de necesidad. Él miró más allá. Él miró el big picture. Él miró la foto grande. Él miró en vez de mirar el árbol, él miró completamente el bosque. Y lo que te quiero decir en esta hora, no permitas que tus circunstancias presentes de aislamiento te encajonen en un pequeño cuadro donde te sientas solo y que no puedes hacer nada, donde no puedas ser productivo. Pablo nos enseña que en medio de su encarcelamiento, él pudo mirar más allá de su cárcel y compartir a Cristo en todo momento. Y tú y yo podemos hacer lo mismo hoy. ¿Cómo tú respondes usualmente a las dificultades de la vida? Pablo dejó en claro a sus invitados que la salvación se encontraba en Jesús, el Mesías. Usó las escrituras de los judíos para presentar su evidencia. Sin embargo, muchos de los líderes judíos no creían en las palabras de Pablo ni aceptarían el evangelio. No obstante, Pablo se mantuvo animado al compartir su testimonio de Jesús. Le hizo saber a su audiencia judía que aunque rechazaban a Jesús, Dios tenía un plan para llevar el evangelio a los gentiles. Fue su plan para Pablo todo el tiempo. Todavía es su plan para él y para el mundo de hoy. Que el mensaje del evangelio se proclame con valentía a las personas de todas las tribus y lenguas. Mira bien lo que sucede aquí. En medio de todo lo que está aconteciendo, Pablo toma la determinación en medio del rechazo. Óyeme bien, porque esta gente no querían escuchar palabra de Dios. Muchos de ellos, en medio del rechazo, Pablo se mantuvo conectado con el Señor. Pablo se mantuvo claro en la misión y la visión que Dios le había dado. La visión tuya y mía es la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Así que te invito a que no te desanimes en medio de lo que tú puedas estar viviendo y aconteciendo hoy. En medio del rechazo que recibes, sigue amando. En medio de lo que ves a tu alrededor, sigue dando, sigue invirtiendo. Enfócate en el propósito de Dios para tu vida. Hechos 9:15 dice: ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Está hablando de Ananías. Cuando Dios le habla a Ananías y le dice: Ananías, óyeme bien, quiero que vayas donde Saulo de Tarso, donde Pablo, aquel que ha sido perseguidor de los cristianos, y que trabajes y vayas y le digas
que yo tengo trabajo para él. Ananías se asustó. Ananías se sorprendió y dijo, pero espérate, Señor, si este es el mismo que persigue a los cristianos. Le dice, no. Él me es de buen uso. Y hoy, en medio de tu pasado, Dios te dice, hoy tú eres de buen uso para mi obra en medio de esta pandemia, en medio del aislamiento. ¿Recuerda usted la historia de Felipe y el etíope? Hechos 8 del 30 al 31. Mire lo que dice. Felipe se acercó deprisa a la carroza y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Y el etíope le contesta, ¿y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. Que la gente hoy cuando te pregunte, ¿cómo voy a poder entender esto si nadie me lo explica? Tú le puedas decir, aquí estoy para explicarte. Me voy a sentar contigo. Voy a tomar tiempo en medio de todo lo que está pasando en mi vida y voy a dedicarte tiempo para que seas conocedor de la verdad que un día a mí me hizo libre. Pablo tenía limitaciones puestas en él, arresto domiciliario, movilidad limitada. Te pregunto, ¿qué limitaciones son parte de tu vida en este momento? ¿Cómo podrían usarse esas limitaciones para avanzar el evangelio? Pablo sabía que ahora era el momento de dar un paso adelante y encontrar nuevas formas de predicar el evangelio. Y de la misma manera, hoy tú puedes también encontrar esas nuevas maneras en medio de esta pandemia para alcanzar a otros para Cristo. Si no pudiera compartir a Jesús en la plaza pública, lo haría en privacidad de una casa alquilada. Esa fue la manera en que Pablo trabajó. Pablo fue flexible en su trabajo misionero. Si no podía moverse, simplemente invitaría a la gente a venir a él. Pablo se dio cuenta de su misión a los gentiles, habiendo escuchado la voz de Dios en el camino de Damasco. Su nombramiento como el predicador de los gentiles lo animó a compartir el evangelio hasta el final de su vida. Y quiero decirte algo hoy. Hoy tenemos muchas oportunidades para compartir el evangelio. Hoy podemos compartir el evangelio de muchas diferentes maneras. Ahora mismo a través de las redes sociales podemos compartir el evangelio de la manera que yo hoy lo estoy compartiendo contigo. ¿Qué tal si tú compartes las predicaciones nuestras? ¿Qué tal si tú compartes estos mismos estudios bíblicos y puedes pregonar el evangelio a otros? Es importante que tú entiendas que cualquier oportunidad que tengamos para compartir el evangelio, lo hagamos. Es necesario. El tiempo se acerca y tenemos que estar listos para cuando Cristo venga por su iglesia. ¿Qué necesitas incorporar a tu vida en este momento para que tu fe en Cristo sea lo que la gente recuerde de ti en el momento de tu muerte? El libro de los Hechos termina de una manera inusual. Pablo proclamó el evangelio sin obstáculos. Literalmente, la última palabra griega es un adverbio, sin obstáculos. El evangelio no solo había llegado a Roma, sino que lo más importante fue que superó todas las barreras y fue proclamado libremente a pesar de las restricciones de Pablo, estar bajo arresto domiciliario, de estar bajo separación física del cuerpo de creyentes. Él aprovechó al máximo cada oportunidad para compartir el evangelio con otros. A través del poder del Espíritu Santo, tú y yo podemos hacer hoy lo mismo. Te animo hoy a que las verdades de esta historia, que es verídica y bíblica, las apliques directamente a tu vida. ¿Cómo podría la gente ver a Cristo a través de tu experiencia? A través de tu testimonio. ¿Cuáles son algunas de las formas en que podrías buscar fortalecer los lazos de tus relaciones en la iglesia, incluso en tiempos de separación física? ¿De qué manera podrías compartir el evangelio con otros, incluso en tiempos de restricción o aislamiento? En medio de esta pandemia que nos está restringiendo hoy y las limitaciones que estamos experimentando y experimentaremos, te reto a que la gente vea a Cristo a través de tu vida, con tu testimonio,
a través de tus actitudes, a través de la paz que tú proyectas, a través de la confianza que tienes en el Señor y el enfoque tuyo de compartir el amor de Dios con otros sin importar qué es lo que está pasando y en medio de lo que estás atravesando. Que el Señor te ayude a mantenerte animado en medio de esta temporada de aislamiento y en medio de tus circunstancias. Y que el Espíritu Santo te llene de valor para compartir y proclamar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en cualquier lugar y momento, en tiempo y fuera de tiempo, y que todas tus circunstancias, por más desafiantes que sean o se vean, puedan ser utilizadas para la gloria de Dios y la expansión de su evangelio aquí en la tierra. Qué hermosa palabra la de hoy. Hoy, si deseas discutir un poco más y aprender un poco más sobre esto y reflexionar junto con nosotros estas preguntas, puedes mirar aquí a la parte de abajo. Vamos a tener información sobre cómo te puedes conectar a nuestro video de conferencias que está abierto para que tú puedas participar junto con nosotros hoy. Una vez más, te doy las gracias por haberme invitado a tu casa. Espero que esta palabra te haya retado y que entiendas que aunque estamos aislados de la iglesia en cierta medida, todavía hoy podemos compartir el evangelio de Dios a todo el mundo. Gracias por estar con nosotros. Permíteme orar por ti. Señor, gracias te doy en esta hora por el privilegio, por la oportunidad que me brindas de compartir junto con las personas que nos están viendo, amigos y amigas que nos están viendo alrededor del mundo a través de estas redes sociales. Gracias te doy por cada uno de ellos y te pido que en medio de esta pandemia, en medio de los momentos de aislamiento, en medio de sus situaciones donde se sienten encarcelados, más allá de la pandemia, por sus frustraciones, por su falta de trabajo, por sus necesidades personales, que tú, Padre Celestial, utilices esto en su vida para traer gloria a ti, Dios del cielo. Que esto sea una oportunidad para que cada uno de nosotros podamos compartir el evangelio de las buenas nuevas de salvación y vida eterna. Gracias te doy, Señor, en esta hora. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén, amén y amén. Gracias por estar con nosotros.